Este día vamos a hablar sobre el mensaje de los tres ángeles. Tal vez ya lo ha escuchado usted. De hecho, los adventistas del séptimo día hablamos bastante sobre eso y a nuestros amigos seguramente les hará eco porque lo habrán escuchado en algún momento. Pero hoy vamos a orar para entrar un poco a considerar cómo este tema del mensaje de los tres ángeles está relacionado con el fundamento del gobierno de Dios, que hemos dicho se trata de la ley de Dios. Así que vamos a pedir al Señor su dirección. Querido Padre, gracias te damos porque tú has sido bondadoso hasta este momento con nosotros y siempre lo eres y siempre lo serás. Por eso rogamos sabiduría para que lo que aprendamos podamos no solamente llevarlo a nuestro plano intelectual, sino que realmente lo vivamos en nuestra vida, que nos gocemos con las grandes verdades que tú nos das en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, pastor, quizás haciendo un recorrido de lo que ya estudiamos hasta acá, hemos dicho que Dios tiene un gobierno, ese gobierno tiene una ley, son los 10 mandamientos, que es la forma en que nosotros comprendemos los grandes principios, o Dios nos los dio para que comprendiéramos los grandes principios, o el gran principio, si lo resumimos todavía más, que es el amor como Dios lo manifiesta y como Dios es, porque Él es amor. Y luego vimos cómo Satanás también ha tratado de pelear con esto. Hemos hablado un poco acerca de esto, como Satanás ha peleado contra el gobierno de Dios y trata de poner también sus marcas distintivas para demostrar que Él también puede ser adorado, algo que sabemos que eso no es cierto. Y Apocalipsis 13 hablaba sobre ese tema y ayer nuestro pastor nos ayudó a ver varios elementos respecto a eso. Pero luego viene Apocalipsis 14 y es muy curioso este texto o este tema porque Apocalipsis 14 nos presenta el último llamado de Dios a la humanidad. Y resulta curioso porque ya lo mencionamos esta misma semana que el primer mensaje tiene que ver con un llamado de nuevo a la adoración. Y descubríamos cuando hablábamos sobre ese tema que esto hace eco con el cuarto mandamiento y hace eco con Génesis capítulo 2 que habla de la creación. Pastor, ¿por qué estos mensajes debemos entenderlos en torno al concepto de la adoración, en torno a esa idea de la adoración que nos presenta Apocalipsis, al mismo tiempo que nos hablan de qué es lo que hace distinto al pueblo de Dios, al pueblo que es leal a Dios? El día de ayer mencionábamos que Satanás tiene el objetivo, como dice Apocalipsis capítulo 12, de engañar al mundo entero. Ese es el gran objetivo que él tiene. Y lo lograría, a no ser por la intervención de Dios. Amén. Para prevenir al ser humano, ayudarnos a nosotros a no caer en sus engaños. Entonces Apocalipsis 12 dice, engaña al mundo entero, pero alto. Bueno, ¿cómo lo hace? Apocalipsis 13 nos dice, él tiene sus dos socios, ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. En lo que ha pasado ya más del cristianismo, ha sido la bestia que sube del mar, y ahora en estos últimos tiempos tendrá a la bestia que sube de la tierra. Pero entonces Dios hace algo, Dios también tiene sus socios, alabado sea Dios. Amén. Él tiene sus hijos e hijas fieles, y ellos se unen a Él, lo aman a Él, le obedecen a Él, creen, confían en Él, y ellos ahora son su instrumento para proclamar un mensaje al mundo en contraposición con los engaños de Satanás. Este grupo de personas predicarán lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles. Noten la secuencia que hay desde Apocalipsis 12, 13, ahora el capítulo 14. Ahí se encuentra el triple mensaje angélico. Dios no quiere, amigo, amiga, que tú y yo seamos engañados por el enemigo. Este no es un asunto que usted se moleste con una iglesia, con un pastor, con una lección, un libro. No, es que detrás está Satanás. Ese es el problema. Te quiere engañar, nos quiere engañar, está engañando ya. Pero entonces Dios también está ahí, ayudándonos a prevalecer, que nosotros podamos prevalecer en contra del engaño. Y ahí está ese triple mensaje, donde el primer mensaje dice claramente, Apocalipsis 14 y el versículo 7, hay un llamado a temer a Dios y a adorarlo. ¿Por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Temer a Dios, darle gloria y adorarlo. ¿Por qué?
¿por qué yo voy a temer a Dios? Alguien puede pensar, no, ¿por qué qué tiene que ver Dios conmigo? Bueno, es que Él es el creador. Y sabe que este mensaje ha ido creciendo. De hecho, desde esa fecha que fue establecida, que era el final de las 2300 tarde y mañana, o los 2300 días o los 2300 años, al final de ese periodo, este mensaje iba a ser todavía más grande, iba a comenzar a salir, a circular a todo el mundo este mensaje, triple mensaje angélico, pidiendo o llamando al ser humano para temer a Dios, para darle gloria y adorarlo, porque Él es el creador. Y hay una iglesia en todo el mundo, desde esa fecha en adelante, que ha estado haciendo ese llamado para adorar a Dios en su día santo. Y este mensaje es tan importante, hermano Gerson, que el segundo mensaje angélico dice: está cayendo Babilonia. ¿Por qué está cayendo? Porque muchos que están en la confusión religiosa, en la confusión de su vida existencial, están escuchando este mensaje, que Dios es el creador, y han abandonado las filas del enemigo que ha estado engañando. Así que creo que esta sería una manera de poder abreviar este triple mensaje angélico, pero todavía hay uno más. El triple mensaje nos habla de un momento que se va a tener que hablar más claramente. Claro. Yo creo que ese momento está llegando. Por eso es necesario, y le invitamos a leer el libro El conflicto de los siglos, junto pues con la guía que ha sido preparada, para que usted pueda conocer ese mensaje que está en la palabra de Dios. Por supuesto, esto no reemplaza lo que dice la palabra de Dios, lo explica, porque tal vez usted leyó un día todo el libro de Apocalipsis y dijo: yo aquí no entendí nada, o sea, no sé a qué se refiere. Bueno, por eso es que hay una explicación, no para sustituir a la Biblia, sino para darnos luz en lo que dice la palabra de Dios. Y va a llegar un momento entonces cuando la humanidad entera tendrá que escuchar este mensaje, y allí habrá una definición de todos los seres humanos. Y ahí se van a tener que dar las advertencias más claras. Mira, si tú no adoras a Dios, si no lo sigues a Él, vas a terminar siguiendo a la bestia, su imagen, su marca. Por eso es tan importante que podamos escuchar este triple mensaje angélico. Y de hecho el mensaje, el tercer mensaje habla sobre una advertencia a la adoración a la bestia. Y en medio de esa advertencia, y quiero ir hasta ese punto, usted puede leer de los versos 9 en adelante de Apocalipsis 14, el tercer mensaje. En este punto, pastor, en esa advertencia que se da de no adorar a la bestia, porque el que adora a la bestia va a participar del juicio contra la bestia, del resultado de ese juicio contra la bestia, se presenta a los que se mantienen fieles de parte de Dios. En Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué nos dicen estas características de los que se mantienen fieles a Dios en contraposición de aquellos que han terminado siguiendo a la bestia? Bueno, creo que hemos llegado, hermano Gerson, al corazón del mensaje de esta lección, y no solo de esta lección o de estos estudios, sino aún del mismo libro del Apocalipsis. El corazón del libro está ahí en el capítulo 14. Ese es el corazón del libro. Ahí está el mensaje que necesitamos escuchar. Porque se acuerdan que nosotros habíamos dicho esta semana que el gran conflicto final tendrá que ver con algo relacionado con la adoración. Tendrá que ver con algo relacionado con la adoración. Habíamos visto de un poder que, dice el profeta Daniel, quería cambiar los tiempos y la ley, y el mandamiento de Dios está relacionado, el cuarto mandamiento, la ley de Dios tiene un mandamiento que habla de tiempo. Ahora, es bien interesante que justamente aquí en el corazón del libro de Apocalipsis, 2 veces nosotros escuchamos un llamado o tenemos un mensaje de un grupo de personas que siguen a Dios, que se distinguen por guardar los mandamientos. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo número 12. Lea esos textos un poquito. Quiere decir que en este conflicto final, que es sobre adoración,
el tema de los mandamientos va a jugar un papel importante. Y hoy por hoy, hermano Gerson, el mundo cristiano tiene un problema no con todos los mandamientos. ¿No? Al menos si lo dividimos el mundo cristiano entre católicos y el resto de los cristianos, en la Iglesia Católica tienen problemas con dos mandamientos. El que habla de adorar, el que habla de no hacer imágenes y adorarlas, que es el segundo mandamiento de la ley de Dios, y el cuarto mandamiento que habla del día sábado como reposo. Pero luego el resto de los cristianos en general no tienen problema con el segundo, porque ellos reconocen no hay que adorar imágenes, pero tienen problema con el cuarto mandamiento, que habla de adorar a Dios en el día de reposo, el día sábado. Entonces vamos notando allí que este asunto de los mandamientos va a ser muy preponderante en estos últimos tiempos. Y como Satanás, lo que él hará es marcar a sus seguidores. Ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Yo creo que aquí es donde podemos ir a nuestras Biblias, ya que vale la pena que podamos entender esta parte. Vamos a tomar unos momentitos para explicar esto, porque al final es entramos al centro de esta lección. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Notemos. Que dice de la siguiente manera: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muy bien, ahí tenemos nosotros bien claro que Satanás va a marcar a sus seguidores, y sus seguidores son aquellos, dice, todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Miren, no tiene que ver con educación, con cultura, no tiene que ver con ninguna otra distinción social, étnica, etc. Dice que, noten, el engaño del enemigo es tan grande que llega a todo grupo de personas y les pone una marca. Ahora, si Satanás les pone una marca, quiere decir que en contraposición a esa marca, Dios tiene también una señal para sus hijos y sus siervos fieles. ¿Cuál será esa señal? En el pasado, el sábado ya ha funcionado como la señal del pueblo de Dios. Aquí podríamos mencionar varios versículos, pero por ejemplo, yo estoy recordando Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 20. Veamos cómo dice este texto, Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 20. Que dice así: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien, y también en Éxodo capítulo 31 y versículo 13, nosotros encontramos que el día sábado ya ha sido una señal. Vamos a leer el 31, 17, aunque en el 13 también lo habla, pero vamos a ir al versículo 17. Que dice así: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Muy bien, mientras el mundo entero es marcado por Satanás, Dios va a estar sellando a sus hijos fieles. Noten esto. Y ya hemos visto que en el pasado Dios ha dicho que el sábado ha funcionado como una señal entre él y su pueblo, y ya hemos visto en el libro de Apocalipsis 2 veces que ser el pueblo de Dios tiene que ver con guardar los mandamientos, y los únicos mandamientos en la Biblia que tenemos permanentes, escritos por Dios mismo, son los 10 mandamientos, la ley de Dios que se encuentra en Éxodo capítulo 20, que él escribió con su propio dedo. Entonces, eso significa, hermano Gerson, que obedecer uno de esos mandamientos va a significar en ese momento ser distinguido si uno es un seguidor de Dios o no lo es. ¿Y cuál mandamiento será? Vuelvo a repetir, la gran mayoría del mundo cristiano, ellos te van a decir, no hay que matar, no hay que robar, no hay que adulterar, no hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Está bien, pero cuando llegamos al día sábado, el día de reposo, bueno, ahí ponemos otro día.
Por esa razón es que es tan importante que nosotros podamos conocer estas verdades. Ahora, yo sé que hay algunas cuestiones, algunas preguntas con respecto a esto, y algunos dicen, pero en la Biblia yo he escuchado que el sello es el Espíritu Santo, o que el sello tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a ir a otro pasaje más, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 19. Muy bien, segunda de Timoteo 2, 19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy bien, y vamos a leer finalmente Efesios capítulo 1, y después voy a explicar lo que acabamos de leer en Timoteo, Efesios capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Versículo 13, que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, ¿qué tenemos nosotros ahí? Lo que nosotros tenemos ahí, leímos en las palabras del apóstol Pablo a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Ahora, el sello puede tener muchos usos, aún un sello ahora. Usted ve que hay productos que uno compra y dice sello de calidad, etcétera. Así que no es un concepto nuevo. Tampoco en los tiempos bíblicos habían sellos. Y había muchos usos, pero tal vez el uso más adecuado, porque lo dice Pablo a Timoteo, y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos. O sea que el sello significa propiedad. Cuando Dios sella a una persona, Dios está diciendo: ese es mi hijo. Mío, sí. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu llegó y habló una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. O sea, este es mío, me pertenece, pertenencia, propiedad. Cuando una persona se somete a Jesucristo, esa persona le pertenece a Él, es de su propiedad. Dios es su Dios, Él es su hijo o su hija. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, hermano Gerson, luego que dice el Espíritu Santo, fuimos sellados desde el día que aceptamos a Cristo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entra el sábado ahí en todo eso? Estamos viendo que el sello es permanencia, propiedad. Estamos viendo en Efesios que el sello es el Espíritu Santo. Pero nos queda un texto más, Apocalipsis capítulo número 7. Apocalipsis capítulo número 7 y el versículo 3. Que dice así: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, recordemos, en Apocalipsis se decía, Satanás está marcando a sus seguidores en la frente o en la mano. Luego hemos revisado que el sello en la Biblia significa propiedad, pertenencia. Luego hemos visto que el Espíritu Santo es el que se encarga de sellar, es el agente sellador. Pero luego vemos en Apocalipsis 7 que aquí tenemos otra mención del sello, donde Dios dice que van a ser sellados sus siervos. ¿Cuál es ese sello? Aquí está hablando de un sello de protección, porque dice: no hagáis daño a los árboles, bueno, la tierra, el mar, ni los árboles. Está hablando, ahí cuando dice árboles, pues en un sentido figurado, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, hermano Gerson, para reunir todos estos conceptos que tienen que ver con el sello, en otras palabras, en estos últimos días, mientras Satanás marca a sus seguidores, Dios tendrá a un pueblo que guarda sus mandamientos, como dice Apocalipsis 14:12, que son propiedad de Dios. Ahí entra en función que tienen el sello a través del Espíritu Santo desde el día que aceptaron a Cristo Jesús, que van a ser protegidos de las cosas que van a suceder en estos últimos tiempos, y que la señal visible de que ellos están sellados es que guardan los mandamientos de Dios. Y ya sabemos que el mandamiento disputado, controvertido en toda la cristiandad,
es el mandamiento que tiene que ver con el sábado. Así que el sábado llega a ser la señal de el pueblo de Dios en estos últimos tiempos de conflicto. Tuvimos que ir un poquito a este tema, pero lo voy a resumir. El agente sellador es el Espíritu Santo. El sello en estos últimos, el sello ha representado siempre propiedad, y en estos últimos tiempos va a significar que el pueblo de Dios está afianzado en la verdad, y que la señal externa de que ellos están afianzados en la verdad y de que Dios es su Dios, que le pertenecen a Él, que el Espíritu Santo está en su vida, es que guardan su mandamiento. Y el mandamiento que ha sido olvidado largamente es precisamente el mandamiento que nos llama a acordarnos del día de reposo, que es el día de nuestro Dios. Así que el sábado, el tema del sábado, será fundamental en estos últimos tiempos. Y como ya destacábamos en otra lección, que tenía que ver con el hecho de que el sábado siempre va a ser un símbolo de la gracia de Dios, creo que por eso también Apocalipsis 14:12 dice que tienen la fe de Jesús. Al final va a ser una muestra de su verdadera fe, la fe de que están siguiendo lo que Dios manda, y que pase lo que pase, se mantendrán firmes. Me gustaría, pastor, que ore por nosotros por esto, porque realmente necesitamos tener la fe de Jesús para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Así que ore para que Dios nos ayude a comprender que hoy debemos rendirles nuestra vida al Señor para poder hacer lo que Él nos manda. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido nuevamente estudiar de tu gran interés en escapar de los engaños del enemigo, y que tú nos envías un mensaje verdadero para que podamos escucharlo, para que podamos ponerlo en práctica. Bendice, Señor, a cada alma que está escuchando este mensaje, para que podamos tomar en cuenta que tú siempre has tenido un grupo, un pueblo, un remanente que te aman, que guardan tus mandamientos, y tú deseas que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor de su vida pueda obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, para recibir ese sello de pertenencia a ti, que tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas, y cuando vengan los conflictos finales severos, podamos también ser protegidos. Y ayúdanos, Señor, para que externamente nosotros demos prueba de que te amamos y te seguimos al obedecer tus mandamientos, y especialmente el mandamiento que nos recuerda que tú eres nuestro Creador. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.